hilo, muchos hilos. Un espacio de construcción colectiva. Una voz, muchas voces. Que traen saberes. Hay un tejido, un saber, una palabra. De enseñajes. Y queremos que el ovillo empiece a rodar. Somos un podcast independiente que teje, canta, cuenta historias de mujeres por mujeres. Soy Lili Rodríguez. Soy Fabi Cano. Soy Marcela Blanco y juntas hacemos las tejenderas. Podés escucharnos y seguirnos en Las Tejenderas Podcast por nuestras páginas de Facebook, Instagram, Spotify. Buen día a todas, a todes, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Las Tejenderas. Hola, soy Lili Rodríguez, soy psicóloga, soy feminista y acompaño a la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina. En estos días sacamos un comunicado cuyo título es No nos callamos, defendemos la ley de salud mental. Esta red expresa su profundo rechazo y preocupación en relación al DNU y la ley Ómnibus, presentados por el gobierno argentino actual en torno a las reformas propuestas a la ley 26657, ya que facilitan las internaciones involuntarias, amplían los criterios de internación y habilitan el regreso de los manicomios, al permitir la creación de más instituciones manicomiales. A su vez, vuelve a instalar la figura de un juez como figura decisora en las internaciones, quien podrá internar primero y realizar después la evaluación interdisciplinaria. Todo ello sin el consentimiento de la persona. Se vuelve a la vetusta y ofensiva concepción de sujeto de asistencia. Entendemos como sujetos y sujetas de derecho que atravesamos o hemos atravesado situaciones de estrés postraumático por ser sobrevivientes de abusos eclesiásticos, o por ser mujeres, o personas trans, o personas de la diversidad sexual, o madres protectoras. Las nuevas locas, con las huellas emocionales que tienen de la violencia en sus distintas formas, que de implementarse estas modificaciones, que no solo está en contra de las recomendaciones de la OMS y del Comité de Discapacidad de Naciones Unidas y de los avances en derechos humanos obtenidos, sino que se pondría en riesgo real a integrantes de nuestra población. El encierro no es una práctica terapéutica que favorece la salud mental de las personas. Es el último recurso cuando no hay redes vinculares que puedan acompañar y además ser sostenes de quienes acompañan. Recordamos que cuando se quiere desmentir, denunciar, ensuciar y acallar a quien relata un abuso o una violación, se utiliza el famoso vos estás loca, vos fabulás, estás inventando, querés plata, etcétera, etcétera, etcétera. Esto muestra que habría muchos intereses en juego para utilizar esta, o sea, la internación involuntaria, como herramienta del miedo y como una forma más de disciplinamiento. Otra preocupación entre tantas es la posible disolución del INADI, que es fundamental, sobre todo en tiempos de tantos discursos de odio que ponen en mayor desventaja a poblaciones vulneradas. Este es el comunicado de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina.
que se extinga la derecha, los gases de golpear, los falsos besos de los libertarios y los camiones hidrantes, que duren lo que un diente de león en el viento, una vela encendida en la tormenta, que podamos echarlos a la alcantarilla del olvido y del nunca más. Texto: María Cristina Zule. Ya me estoy tripeando si te gusté, un pedo mental que yo me inventé por culpa tuya. Por culpa tuya. La rubia, la alta que usa Chanel, likeando sus fotos yo te caché y fue culpa tuya. Fue culpa tuya. Que ahora yo me siento arrepentida y que ahora duele donde nunca hubo una herida. Y ahora las dudas me dejaron tan jodida. Yo quería ser tu estereotipo y ni que fueras tan buen tipo. Ya no te creo los te quiero y los no hay nadie como tú. Yo quería ser tu cenicienta, pero a las 12 me di cuenta que no te creo los te quiero y los no hay nadie como tú. No darme cuenta si fue culpa mía. Estereotipos son las que te dejan y te olvidan. Mi fuerte nunca fue dudar de mí, pero fui tan débil gracias a ti. Fue culpa tuya, fue culpa tuya. Cuando ya vengas a otro lado y me recuerdes el pasado, no repitas lo mismo que repetiste conmigo. Ojalá que el karma no sea tu enemigo. Tony está agotado, porque solo Tony puede tomar esto y transformarlo En una estrella. Esther Pineda G. es socióloga feminista venezolana. Hace más de una década acuñó el concepto de violencia estética. También es doctora en ciencias sociales y autora de más de una docena de libros, entre los que se destaca Bellas para morir, estereotipos de género y violencia estética contra la mujer. La violencia simbólica, explica, apunta de forma general a todos aquellos mensajes que reproducen estereotipos, discriminación y subordinación hacia la mujer. La violencia estética es muy específica porque se refiere explícitamente a las narrativas, representaciones y prácticas que presionan a las mujeres a cumplir con el canon de belleza impuesto. Hace referencia a las formas de discriminación y exclusión contra aquellas que no satisfacen este estereotipo de belleza, al mismo tiempo que incluye las consecuencias físicas, psicológicas, sociales que se derivan de este tipo de mandato y discriminación. Es una de las formas de violencia más universal que existe, la sexista. La mayoría de las niñas y mujeres la han experimentado en algún momento de su vida, o lamentablemente lo harán en el futuro si no se transforman estos imaginarios. Es importante comenzar a hablar de esto porque la violencia estética ha hecho que algunas mujeres pasen toda su vida odiando sus cuerpos, a otras las ha llevado a sufrir trastornos alimentarios o dismórficos corporales, a otras las ha hecho sufrir depresión, ansiedad, inseguridad, dificultades para relacionarse, y a otras les ha impedido acceder a puestos de trabajo, y ni hablar de las que han perdido la vida por la realización de procedimientos y cirugías estéticas. La violencia estética se fundamenta sobre 4 premisas: el sexismo, el racismo, la gerontofobia y la gordofobia. Y si bien ninguna niña o mujer está exenta de vivir violencia estética por alguna de estas razones,
sin dudas es más sistemática y cruel contra las mujeres racializadas, especialmente contra las afrodescendientes, porque históricamente su imagen ha sido asociada a la fealdad, a lo inadecuado, a lo sucio, a lo inferior, a lo incivilizado. Aun cuando las mujeres negras cumplan con los requisitos de juventud, feminidad y delgadez, sus facciones africanas como nariz y labios, su cabello rizado y su piel oscura es siempre objeto de descalificación, burlas y críticas. Los pocos casos conocidos y mediáticos en los que una mujer afrodescendiente ha sido incorporada en la industria de la belleza es justamente porque han logrado blanquear su apariencia. La violencia estética ha estado presente en los diferentes momentos históricos, pero la particularidad de nuestra época es una mayor masificación y distribución del canon de belleza, además de una intensificación del bombardeo con esos ideales. Por otro lado, la imagen corporal de las personas está expuesta en mayor medida a la evaluación, juzgamiento y comentarios ajenos, porque está exhibida a la mirada de desconocidos y conocidos las 24 horas en las redes sociales. Finalmente, la posibilidad de modificar la imagen se ha hecho cada vez más accesible y económica, en algunos casos hasta gratuita. Esto favorece que la persona modifique su apariencia para presentarse virtualmente entre los otros, lo cual puede generar posteriormente dificultades para interactuar en persona ante el temor de ser juzgada y evaluada por modificar su aspecto. Asimismo, ha contribuido a la realización de procedimientos estéticos inspirados en los cambios producidos por los filtros y apps de edición corporal. Nos dice Esther Pineda. Esto es una nota de Telam. No hay tiempo para el miedo, ni al espejo, ni a tus huesos, ni a tu carne, ni al poder que habita tus caderas, ni a los besos, ni a volar tan alto que parezca sin retorno. En tu isla sos quien manda, que tu entorno te libere de todo lo que te frena, si al final la vergüenza siempre es ajena. Me parece genial que te guste la belleza natural, lo que sea que signifique. Me da lo mismo que te pongas o te saques de tu propio cuerpo. Vos haces la que te pinte, pero si vas a hablar de los cuerpos de los demás, me gustaría acotar que no confío en la gente que predica la autoestima, pero después va y critica a la gente con cirugías, o que se tiñe el pelo, se perfora las encías, o se tatúa o hace lo que quiere con su vida. No sé cuál es la supuesta relación entre modificarte y no aceptarte como sos, justamente porque sé exactamente lo que soy. Voy cambiando mi apariencia para expresarme mejor. Y si te parezco falsa, ¿será que no me interesa fingir un look natural? Quizás soy una freak, debo ser un poco rara, pero lo artificial no deja de ser real. Y texturas, que es lo natural. De todas formas, conformarse, yo prefiero maquillarme y llenarme de pintura. Llámalo inseguridad o como quieras, yo le digo ser una obra de arte y usar las maneras que me ofrece este mundo que tanto me quita para decorar mi cuerpo de esta forma tan bonita. ¿Por qué? Decime por qué está tan mal mi vanidad. ¿Por qué me voy a esconder si soy mi proyecto y lo quiero mostrar? Es hermoso
hermoso que coincidan tu visión y tu apariencia. Construite a gusto tuyo, empoderate en tu existencia. Y si vas a criticarme de tu altar deconstruido, la verdad es que sos bastante parecido a un enemigo. Y si te parezco falsa, ¿será que no me interesa fingir un look natural? Voy a pintar bien afuera de las líneas porque puedo y porque lo artificial no deja de ser real. Soy real. Soy real. Soy real. Soy real. Soy real. Wow. Soy real. Soy real. La crinolina, la prenda íntima que mató a miles de mujeres en la era victoriana. Es un artículo de Dalia Ventura de la BBC y que dice así: la noche de Halloween del 31 de octubre de 1871, Emily y Mary, medio hermanas del escritor y poeta y dramaturgo Oscar Wilde, asistieron a un baile en Irlanda. Hacia el final de la noche, Emily estaba bailando un último vals con su anfitrión y en una de las vueltas junto a una chimenea su vestido rozó las brasas y se incendió. Reid, su anfitrión, intentó en vano extinguir las llamas. Cuando Mary corrió a socorrerla, lo único que logró fue que su propio atuendo empezara también a arder. Ambas chicas murieron unos días después. Su padre William estaba tan acongojado que sus gemidos se escuchaban desde fuera de la casa, relató una amiga. Oscar, que a sus 17 años aún vivía con él, lo escuchó muy cerca. Las hermanas Wilde pasaron a la historia como dos de las miles de víctimas mortales de una de las prendas más amadas y ridiculizadas de todos los tiempos, la crinolina, miriñaque o armador. Era una reencarnación de la inmensamente popular y criticada enagua que se había usado en el siglo XVIII, con una diferencia. Mientras el armazón de las anteriores había sido de barbas de ballena, pelo de caballo, mimbre, madera y hasta caucho inflable, el de estas era de metal. Y con la invención de la máquina de coser en la década de 1850, se pudieron producir en masa. Tal era su popularidad que apenas un año después de que la crinolina de jaula con aro de acero fuera patentada en 1856, Reino Unido había importado 40.000 toneladas de acero sueco para fabricarlas. En una fábrica de Sheffield, 800 mujeres producían 8.000 crinolinas al día, una tasa que no satisfacía la demanda, según cuenta el libro Crinoline, el desastre más magnífico de la moda, de Brian May y Dennis Pellerin. Eso a pesar de los opositores de la talla de la más famosa de las enfermeras, Florence Nightingale, quien llamó la crinolina un disfraz absurdo y horrible y deseó que las autoridades revelaran la cantidad de muerte que éstas había causado. Y es que era y sigue siendo difícil saber realmente cuántas. En la prensa las noticias sobre estas muertes eran frecuentes y a menudo presentadas con titulares sensacionalistas y expresiones de consternación.
Una de ellas, por ejemplo, fue titulada Otro holocausto por la crinolina, en 1864. Y el forense de Londres y oponente a la prenda, Lancaster, aparece afirmando: en el transcurso de 3 años, tantas mujeres han perdido la vida en Londres por el fuego, principalmente por el uso de crinolina, como fueron sacrificadas en Santiago. Se refería al trágico incendio de la iglesia de la Compañía en Chile en 1863, donde perecieron unas 2.000 mujeres cuyos vestidos abultados, según algunos informes, dificultaron el escape. Pero estadísticas confiables son raras. Las cifras más citadas calculan unas 3.000 muertes solo en el Reino Unido en los 10 años que estuvo más en boga esta prenda, desde finales de la década de 1850. Cuando New York Times informó por primera vez del fenómeno de las muertes relacionadas con la crinolina en 1858, señaló que en el Court Journal de Londres había encontrado no menos de 19 fallecimientos por esa causa en Inglaterra entre el 1 de enero y mediados de febrero. Ciertamente, un promedio de 3 muertes por semana por crinolinas ardiendo. Deberían asustar, decía el artículo, a la más irreflexiva del sexo privilegiado. Y sí, aunque la forma de expresarlo era insultante, cabe preguntarse por qué, a pesar de todo, esas prendas interiores femeninas fueron tan extraordinariamente populares. El peligro. Primero pongámonos en contexto, como cuenta la historiadora Alison Matthew David en su libro Víctimas de la Moda del 2015. Esta era una época en la que los sombreros se hacían con mercurio y las telas se teñían con tintes que contenían aterradoras cantidades de arsénico. Esos venenos, sin embargo, afectaban más a quienes los hacían que a quienes los usaban. Además, esas muertes no eran tan espectaculares ni rápidas como las de las mujeres en llamas. No obstante, como señaló la satírica revista Anti-Tipot Review en 1864, el problema no había empezado con las crinolinas. De hecho, a diferencia de estas, las enaguas antiguas eran inamovibles y se incendiaban con más frecuencia de lo que muchos piensan, solo que en aquellos días no había decenas de hambrientos periódicos londinenses ansiosos por reportar accidentes domésticos en las temporadas sin noticias. Pero aún así es difícil comprender por qué tantas mujeres querrían usar algo tan obviamente impráctico que cuando no se incendiaba se enredaba con todo lo que estaba a su camino, impedía el paso por lugares estrechos, provocaba caídas con ráfagas de viento. Y además eran dificilísimas de poner. A pesar de las imágenes y de que efectivamente en su apogeo llegaron a alcanzar casi 2 metros de circunferencia, la verdad es que su tamaño no solía ser tan exagerado. Muchas de las fotos y caricaturas que nos llegaron eran parte de una campaña implacable de la opinión pública, cuya voz era mayoritariamente masculina, que las ridiculizaba sin cesar. Y aunque para algunos fue una prenda que, como dijo la historiadora Roberts, ayudó a moldear el comportamiento femenino al papel de la esclava exquisita y literalmente transformó a las mujeres en pájaros enjaulados rodeados de aros de acero. Curiosamente, escritoras de la época describían la crinolina como liberadora. Las faldas del estilo imperio que se habían usado a principios de ese siglo eran tan estrechas que era difícil caminar.
Eran un pantalón en una sola pierna en vez de dos, señaló una escritora en un semanario. Durante las décadas siguientes se fueron añadiendo más y más y más enaguas para ensancharlas, hasta volverse pesadas, inmanejables y antihigiénicas. Es por eso que cuando llegó la crinolina fue aplaudida como un avance tecnológico bienvenido y práctico. Todas esas capas que anclaban a las mujeres al piso fueron reemplazadas por una sola infraestructura. La crinolina es otra palabra para la libertad, dijo la misma escritora. Eso habían descubierto hacía siglos las campesinas cuando se crearon las primeras versiones de armazones que levantaban sus faldas y dejaban libres sus piernas. Y eso pensaron muchas sufragistas siglos después, para sorpresa de Nightingale, a quien le parecía alarmantemente peculiar que quienes propugnaban por la utilidad general de las mujeres para el mundo se vistieran de manera que las hacía inútiles para cualquier tarea. Pero esa apreciación de Nightingale iba en contravía con la percepción de muchos en su época. Para los propios victorianos, la crinolina tenía un poco de sumisión, pareciendo más bien un complot monstruoso para aumentar el tamaño de las mujeres y hacer que el hombre pareciera más insignificante, señaló la historiadora de moda Walkley. Esas faldas ocupaban más espacio público del que una mujer tenía derecho a tomar. La ansiedad masculina de la época frente a la agitación por los derechos de las mujeres fue capturada en la prensa popular en la imagen visual de la crinolina. Eso explica la vehemencia y tenacidad de la oposición a esa prenda. Además de mejor movilidad, ventilación y espacio, la crinolina les daba a las mujeres un lugar que podían controlar, impidiendo avances físicos no deseados y permitiéndoles escoger qué revelar y qué ocultar. Tenía potencial para guardar secretos, desde amantes prohibidos hasta embarazos o contrabandos. Todo eso sin olvidar que, para disgusto de algunos, era usada por mujeres de todas las clases sociales, incluso por antiguas esclavas recién liberadas, que al lucirlas mostraban una prueba física de la lucha por la igualdad social. En 1869, cuando la tendencia persistía, pero la forma y tamaño de esas prendas empezaba a cambiar, apareció un artículo titulado ¿Quién mató a la crinolina? Algunos dicen que la crinolina fue barrida por un gran maremoto de sentido común. Quizá tenían razón. Pero por más engorrosa y peligrosa que fuera esa controvertida prenda interior femenina, anunció cambios culturales atrevidos a pesar de su aparente frivolidad. Realmente es interesante buscar fotos para poder observar de qué estamos hablando, qué estamos leyendo. Es recomendable. Maquillaje y joyería era lo que yo quería cuando era una niña. A mamá yo le pedía que me vistiera de princesa, me llenara de belleza, porque si no lo hacía no tendría la certeza de encajar en una sociedad que no sabe valorar lo imperfecto de lo ajeno, lo consideran obsceno, y que las marcas en mi piel de la cabeza hasta los pies me hacían difícil de ver, pero a tiempo me enteré que no soy yo la que de cambiar, que son ellos los que creen que tienen derecho a hablar del cuerpo de alguien más. Yo no tengo
tengo que escuchar los delirios de un juez que se quiso autonombrar. Y me tomo tiempo a veces, no me miento diciendo que tengo que cambiar un par de aquí y allá, pero es hora de gritar que tu arte tiene lugar, que el museo ya quisiera tenerme para enmarcar. Yo misma me decía que escondiera mi sonrisa porque no es aceptable ir con dientes desordenados. Debía elegir entre ser yo hasta los poros o perderme encontrando la aprobación de otros. ¿Cuántos filtros me pueden brindar un plato lleno de seguridad? ¿Cuántos likes se necesitarán para tener un poco de autoridad? Y sé que la atención que necesito es la mía. ¿Quién iba a creer que sería yo quien me amaría? Porque no soy yo la que debe cambiar, que son ellos los que creen que tienen derecho a hablar del cuerpo de alguien más. Yo no tengo que escuchar los delirios de un juez que se quiso autonombrar. Y me tomo tiempo a veces, aún me miento diciendo que tengo que arreglar un par de aquí y allá, pero es hora de gritar que tu arte tiene lugar, que el museo ya quisiera tenerme para enmarcar. I shouldn't be apologizing for being myself. I should not give up my uniqueness to look like someone else. People might dislike me, but I should feel glad I wasn't born to satisfy them or to feed their empty lives. Cause in the end I'm always shining with my own damn light. Even in the dark I'm a piece of art, and they won't take that away from me, at least not without a fight.